Para tener una vida plena, feliz, que vaya creciendo, llegando cada vez más a la plenitud, es importante el equilibrio emocional, la armonía emocional. Y cuando tenemos el niño interior herido, esta armonía, este equilibrio, se desajustan y vivimos con las emociones o bloqueadas o exacerbadas, pero no en un equilibrio y en una armonía. Todas las emociones son normales, naturales, todas las experimentamos a través de las diversas circunstancias de la vida. Y hay por lo menos 6 emociones o sentimientos que se identifica que son universales, que tenemos todos los seres humanos. La alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa y el asco. Estas son las 6 emociones básicas de todos los seres humanos. Y las emociones existen para que nosotros podamos adecuarnos, armonizarnos, influir, interactuar adecuadamente con el medio ambiente, con los demás, con las circunstancias de la vida, con todos los acontecimientos que nos rodean. Cada una de estas emociones tiene una función. Son indicadores, son señales internas que nos indican frente a qué tipo de situación estamos para que nosotros podamos responder adecuadamente. La alegría la experimentamos cuando identificamos que estamos frente a una situación agradable, positiva, que nos nutre, que nos hace crecer, que nos va a dar más plenitud, que nos va a hacer más íntegros, más completos, más felices. Ahí experimentamos alegría y la alegría es un sentimiento de acercamiento. Nos acercamos a aquello que nos hace sentir alegría, personas, situaciones, etc. El segundo sentimiento es la tristeza. La tristeza la experimentamos porque ese sentimiento nos anuncia cuando tenemos una pérdida de algo que es valioso para nosotros. Una relación, una persona, un objeto, una posición, una situación, puede ser el trabajo, una persona querida, un objeto que necesitamos, etc. Entonces, la tristeza nos indica que tenemos una pérdida para que nosotros hagamos un proceso para sanar la herida de esa pérdida. Normalmente a este proceso le llamamos proceso de duelo. El miedo. El miedo es el sentimiento probablemente más básico porque está vinculado a este instinto de conservación de la salud, de la integridad y de la vida. Todos los seres vivos, incluyéndonos a nosotros, tenemos como primera necesidad mantener la salud, la integridad y nuestra vida. Sin ello, pues no tenemos prácticamente nada. Entonces, todo aquello que representa una amenaza para nuestra salud, nuestra integridad o nuestra vida, en cualquier sentido, vida física, vida emocional, emocional, económica, social, hace que generemos ese sentimiento de miedo que es una alerta frente a ese peligro que nos pone en riesgo. Y entonces el miedo nos mueve a protegernos, sea alejándonos de la fuente de peligro si lo podemos hacer, o sea anulando esa fuente de peligro. La ira la experimentamos cuando tenemos un objetivo, un propósito o una necesidad valiosa e importante para nosotros y encontramos un obstáculo que nos impide obtener aquello que necesitamos. Entonces el interior genera ira para tener esta energía que nos permita quitar ese obstáculo para conseguir aquel objeto o aquella situación o aquel bien valioso para nosotros. La sorpresa es un sentimiento que nos indica que estamos frente a algo desconocido y genera también esta necesidad de conocer. La necesidad de conocer le llamamos esta
capacidad que tienen los niños, esta capacidad que le llamamos curiosidad. Se sorprenden frente a lo conocido y la curiosidad hace que se acerquen o nos acerquemos a aquello que nos ha llamado la atención para ampliar nuestro conocimiento, nuestra capacidad de actuar, interactuar con el mundo que nos rodea. Y finalmente el asco lo experimentamos, inclusive físicamente, cuando percibimos que algo nos va a dañar internamente. Puede ser la comida, puede ser determinadas acciones que generan esta repulsión. Y es una fuerza interior, una fuerza emocional, para alejarnos, eliminar, deshacernos de esta experiencia o todo aquello que nos esté dañando internamente. Todos los sentimientos son normales, los estamos generando de acuerdo a cada circunstancia que vamos viviendo a lo largo del día. Cuando tenemos el niño interior sano, podemos enfrentar adecuadamente con esta energía emocional de cada sentimiento esas situaciones y las podemos resolver adecuadamente, y en la medida en la que nuestras respuestas, nuestras soluciones son adecuadas, crecemos en capacidad y crecemos en armonía interna, lo cual nos permite vivir en armonía con los demás, con el entorno que nos rodea, y nos permite seguir creciendo. El niño interior herido tiene una dificultad básica a nivel emocional, o cuando llegamos a adultos nos damos cuenta de que tenemos heridas emocionales porque nuestra vida emocional está desajustada, está desequilibrada, sea por defecto, por carencia o por exceso, en demasía. Por ejemplo, la ira. Cuando los niños son muy pequeños y sufren algún tipo de abuso, de maltrato, de cualquier tipo que sea, son capaces de generar ese sentimiento defensivo. También el miedo, situaciones de maltrato por parte de abuso o por parte de adultos que son mucho más grandes, mucho más fuertes, y frente a los cuales no se pueden proteger. Y por otra parte, los niños son pura emoción. Todavía no han desarrollado su intelecto que les permite comprender, procesar, manejar y enfrentar las situaciones que viven. Son receptores y víctimas también de agresiones a través del maltrato, cualquiera que sea la forma y la intensidad. Entonces, ante estas experiencias, responden emocionalmente, sea con miedo o con ira. Con miedo porque se sienten en peligro, y con ira porque no están recibiendo aquello que necesitan recibir: el afecto, el cariño, el apoyo, la ayuda, la guía de los adultos. Pero el problema es que cuando se generan estos sentimientos poderosos en la infancia, los niños no tienen una manera de expresar adecuadamente estos sentimientos. Por ejemplo, muchos niños que se enojan, por el hecho de enojarse, son más agredidos hasta que ya no se enojen, o se les exige que ya no se enojen. Entonces lo que ocurre es que este sentimiento que brota queda acumulado, inclusive a nivel cerebral, a nivel neuronal, queda sin procesar, sin tener salida. O bien tiene una salida inadecuada, totalmente emocional. El miedo es igual. No hay manera de, sobre todo, por ejemplo, en las formas más comunes de abuso o maltrato, que son las que se producen en casa, los niños no tienen dónde irse para protegerse. No hay manera de alejarse de la fuente de peligro, que son los adultos que abusan o maltratan. Entonces, el miedo se vuelve un sentimiento cada vez, o el coraje, cada vez más intenso, pero cada vez más o bloqueado, porque entonces el niño ya no puede expresar ese sentimiento de miedo o de ira,
o aparece muy exacerbado, muy intensificado. Niños muy agresivos, muy violentos, muy intransigentes, muy rudos, que en la medida en la que crecen así, sin poder darse cuenta de lo que sienten y sin recuperar el equilibrio a través de la curación emocional, llegan a ser adultos en donde cualquiera de estas 6 emociones o está bloqueada. Por ejemplo, hay personas que, bueno, está normalmente exacerbada la emoción. Por ejemplo, personas que han acumulado mucho el miedo sin poderlo expresar y procesar adecuadamente ni resolverlo, se vuelven personas muy temerosas, con mucho miedo, demasiada precaución, con baja autoestima, que tienden a huir, a no expresarse, a no intervenir, a no participar, a no enfrentar una situación difícil cuando es necesario hacerla. O, por ejemplo, si la ira está muy exacerbada, muy contenida, basta cualquier estímulo, cualquier cosa que ocurra alrededor, para que inmediatamente se dispare esta ira y explote de un modo agresivo y destructivo, no constructivo. Entonces, la primera señal que nosotros vamos a tener, o las primeras señales de que tenemos el niño interior herido y que es importante trabajar para sanar y caminar hacia esta vida más plena y feliz, es darnos cuenta de cuál o cuáles de estas emociones o sentimientos tenemos más intensificadas. Si estamos llenos de miedo, de temor, de ansiedad, de angustia, quiere decir que el miedo se ha acumulado muchísimo y sigue actuando en el interior. Y entonces cosas normales, naturales, que hay que enfrentar, que no son peligrosas, se perciben demasiado peligrosas y se reacciona con mucho miedo. O la ira, igual, situaciones que se perciben peligrosas, que son percibidas mucho más peligrosas de lo que son, y por lo tanto se genera una sobrereacción emocional frente a estímulos mínimos, reacciones de ira, explosiones, agresividad, agresiones, que tienden a perpetuar estas heridas emocionales en nosotros mismos y en los demás. Por eso la invitación es dar un paso concreto, que significaría poder darnos cuenta de qué tanto señorío, equilibrio, armonía hay en estas emociones. Si las sentimos todas, si se expresan adecuadamente, si hay alguna que no logramos sentir, lo cual probablemente indique que está bloqueada, o si hay alguna o algunas que están exageradas y que generan sobrereacciones o de miedo, de ansiedad, de angustia, o de ira, enojo y agresión, o los demás también, demasiada tristeza, que puede caerse en la depresión, etc. Entonces, para sanar, para avanzar, es importante darnos cuenta, sería el primer paso, de qué sentimientos o sentimientos percibimos o que no los sentimos o que están desajustados y no tenemos señorío sobre ellos. La invitación es esa, para que todos podamos avanzar hacia una vida cada vez más sana, más feliz y en paz.